Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio al curso de sistemas e instalación de computadoras. Quienes están ingresando, recuérdense que tenemos ciertas reglas que cumplir. Número 1, agradezco puedan tener su cámara encendida. Número 2, vamos a estar tomando 10 minutos para tomar asistencia, así que por favor, agradezco puedan encender sus cámaras. Voy a tomar asistencia en este momento. Muy bien. ¿Quiénes están ahorita ya en Zoom? Crystal Roldán apareció por ahí. Muy bien. Me van a dar su información en este momento. ¿Quiénes están ahorita activos y que me escuchen? Me confirman si me escuchan. Me confirman. ¿Información? ¿Me manda? Sí, profe, ¿qué ¿Información? información? Uno por uno, si me ayudan. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Yes. Siempre en Profe, ¿qué información? Yo. Tu nombre, tal vez. exacto. Crystal Roldán. Gracias. Crystal Roldán, muy bien. Voy con Crystal Roldán. ¿Quién más? Gracias. Jessica. Alexa Lau. ¿Perdón? Alexa Lau. Alexa. Bienvenida. Hola. Ahorita le apunto, mija. Oye, dame un segundito que estoy admitiendo ahorita a todos para que podamos iniciar con nuestra clase. Alexa Lau. ¿Cuánto va a tardar la clase? Hasta las 12, como tenemos el tiempo. ¡Profe! Vamos a ampliarlo un poquito más, así que no se preocupe. ¿Quién más está en línea? Profe, hablemos de Anonymous. Ah, claro, Sí. no tengan pena. Profe. Ahí sí, ahí me quedo. Es verdad. Me prohibieron hablar de eso, lo siento. Hay muchos Qué secretos que no mentira. deberíamos hablar. Tengo a Crystal Roldán, Jessica Palacios, Alexa Lau. ¿Quién está? Crystal Galeano, profe. Eileen, profe. Eileen. Sí, ¿Y dónde está? Salguero. Muy bien, bienvenida Eileen Salguero. ¿Quién más? Profe, yo también, Crystal Galeano. ¿Quién? Yo también. Crystal Galeano. Crystal. Wow. En serio, con razón está lloviendo. Galeano. Bienvenida Crystal Galeano. Me alegra verla por acá. Jennifer García. ¿Me ayudan? Si me ayudan, por favor. Profe, escúchame. ¿Quién más? Yo. Yo. Shirley. Yo también. Jennifer García. Shirley, ¿qué es? Castellanos. Gracias. Una por una, por favor. Katy Cardosa también la tengo acá, ¿verdad? Gracias por votar. Muy bien. ¿Quién más? Profe, ofrece. Yo, Nieves Ávila. Nieves Ávila, bienvenida, hija. Qué bueno saber de ustedes. Nieves Ávila. Yo, Jennifer García. ¿Quién? Jennifer García. Jennifer García, gracias. Yo. Yo, profe. ¿Quién? Catherine Carías. Ahí sí dice Carías, qué buena onda. Por usted lo también. Eso estuvo bueno. Carías. Muy bien, ¿alguien más que me haga falta? Profe, Yo. una pregunta. ¿Quién yo? Sofía Galeano. Melanie Vázquez. Galeano, ¿verdad? No hay problema. Sí, yo tengo una pregunta. A ver, ¿cuál será? Es que no va a subir esto porque el otro que no vieron mucho sí lo subió y yo lo vi. Ajá. No lo vaya a subir. Tengo que subirla, hija. Eso nos queda de respaldo para los compañeros que tienen inconveniente. Agradecería, por favor, todos tienen que encender sus cámaras. Es una regla general. Así que, Profe. Yescas, ¿cómo están? Ya me apuntó. No, todavía no. ¿Tu nombre, mija, cuál es? Melanie Vázquez. Melanie Vázquez, buenísimo. Melanie Vázquez. ¿Quién más? Ángeles Illescas. Ángeles Yescas. Qué bueno que apareció. Ay, tan linda, qué cómoda está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por favor, si encienden sus cámaras, eso va a ser muy importante. Es necesario, de hecho. Gracias. No es necesario, profe. Claro que sí. Necesito verlas, porque lamentablemente aquí casi ningún varón nos apoya. ¿Alguien más que me haga falta apuntar? Así iniciamos la clase el día de hoy. ¿No? Solo señoritas. Muy bien.
Vamos a iniciar, ¿están preparados? Sí. Necesito su cuaderno de sistemas. Ahí, por favor, necesito su cuaderno de sistemas, necesito que vayan tomando los apuntes y en el momento que necesiten hacer alguna pregunta, hay una opción de levantar la mano, ¿sí? Necesito que por favor la activen cuando necesiten hacer la pregunta. Eso. Exactamente. Esa, Jessica, gracias, buenísimo. Entonces, cuando necesiten hacer una pregunta, yo voy a tomar en cuenta eso y le voy a dar la palabra a la persona que haya levantado la mano. Eso para que no nos crucemos con varias personas que estén preguntando al mismo tiempo. Quienes acaban de ingresar, estamos en tiempo. Hay 2 o 1 persona que acaba de ingresar. Estamos en tiempo para que por favor me digan quiénes son. Acaban de ingresar 2 personas. ¿Quiénes son? Andrea Montúfar. Andrea Montúfar, si me enciende su cámara, por favor. ¿Alguien más? Gracias, mija, ¿cómo está? ¿Alguien más que haya ingresado? Samutel Tecpo. ¿Quién es Samutecpo? Necesito ver su cámara y necesito que diga quién es Samutecpo. Ahí está, apareció. Enciende su cámara, por favor. Bien. Como ya había comprado. Solo, por favor, recuérdense las reglas. Si usted no tiene la palabra, usted su micrófono para evitar que se mezclen los sonidos. Samutec, o no sé cómo se menciona la palabra en su nickname, por favor, se identifica para poderlo apuntar. Bueno, bro, ahorita me cambio el nombre. Encienda su video, al menos para verlo y tener idea de quién es. ¿No? Ok, saber quién será. Gracias por... apareció sus nombres. Samuel, ¿qué es? Esos audífonos no se le escuchan. Ok. Los audífonos no funcionan, Samuel. El micrófono está malo. Samuel, le voy a colocar acá y después lo busco ahí. Bueno. También entró Gustavo. Si se hace presente, por favor. Con su cámara encendida. Estamos dentro de los 10 minutos que siempre tomo para la asistencia y ver que todos ya estemos preparados. Necesito cuaderno para realizar los apuntes, por favor. Vamos a hablar de algo bien importante el día de hoy, así que por favor, Gustavo, si enciende su video, sería genial. También Eileen, gracias. Todos tienen que estar activos, listos, prestos y dispuestos, ¿sí? Gustavo, Eileen, gracias. Muy bien. Vamos a iniciar ya. Gracias, Gustavo. Gracias, Eileen. Eso está bien. Muy bien, vamos a iniciar. Con toda la atención del mundo. Iniciamos. Muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre el disco duro. No apague su cámara, por favor. El disco duro tiene la función principal de guardar en él toda la información que se está trabajando o se realiza en una computadora. Entiéndase archivos de cualquier índole, documentos o contenido multimedia como las imágenes, los videos y cualquier tipo de contenido multimedia como música, todo se está guardando en el disco duro. Depende mucho del espacio para que así podamos guardar grandes cantidades de información. Vamos a hablar sobre 2 tecnologías que hasta el día de hoy predominan en el mercado, aunque una ya se ha vuelto un poquito obsoleta, realmente se mantienen muy activas. Vamos a hablar, aquí tengo mis pequeños discos duros. Los primeros discos duros eran los discos IDE. Voy a mostrarles la interfaz y voy a explicar de qué se trata cada una de las cositas que ustedes ven ahí para que puedan ustedes apuntar en su cuaderno. Agradezco, por favor, apunten. Voy a mutear acá. Ahí está. Apunten acá. Entonces, tenemos la primera parte. Acá, en este puerto que ustedes ven que tiene 4 pines, se conectaba la energía eléctrica. Energía de 5 y de 12 voltios.
¿sí? Eso es lo que entraba acá en esta entrada. Luego, en esta parte de acá, lo que hacía era configurarse la cantidad de discos duros que podía tener una computadora. ¿Por qué hacían esto? Porque los discos se conectaban a través de una sola banda que se conectaba en esta ranura de acá. Era una banda ancha de 40 pines y se podían conectar 2 discos a la vez en un solo puerto. Entonces, los pines que estoy señalando ahorita, que es donde está un jumper, le llamamos nosotros, o un saltador, esto le permitía a la máquina saber cuál era el disco primario y cuál era el disco esclavo, ¿sí? O sea, cuál era el disco principal y cuál era el disco esclavo. Esto es una pequeña tarjeta electrónica que controla todo el disco duro, ¿sí? Y de esta forma se conectaba. ¿Cómo se llama esa tecnología? Se llama tecnología IDE, ¿sí? Así como lo escuchan, sin H, IDE. Ahora bien, esta tecnología realmente ya no se está utilizando, ¿sí? Este disco duro es de apenas 80 gigas. Ya no se está utilizando porque realmente son bastante lentos. O sea, en su tiempo, cuando se utilizaba, era magnífico, pero ahora en día ya son bastante lentos, ya transmiten la información de forma bastante lenta, ya es menor la velocidad. Este disco duro que yo tengo acá, para referencia de ustedes, es un disco duro Seagate. Es un disco duro de 80 gigas, ¿sí? Para que ustedes tengan una referencia. Velocidad de transferencia está a una velocidad de 7,200 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad con la que trabaja este disco duro, ¿sí? Vamos a ver otra tecnología. Luego de que salieron los IDE, empezó a ingresar al mercado la tecnología SATA. La tecnología SATA se caracterizaba por un entorno o una interfaz como la que ustedes ven acá. Ahora bien, vamos a hablar desde el principio. Tenemos acá el conector que ustedes vieron en el puerto, en el disco IDE, que es energía de 12 y 5 voltios. Más para acá tenemos unos jumper que realmente no fueron ya muy necesarios ni utilizados. La verdad es de que lo mantuvieron como parte de la tecnología. Luego apareció la conexión SATA. Esta ranura que estoy señalando ahorita, esa es la conexión SATA. Esa conexión constaba de 7 pines. Si ustedes recuerdan, y lo mencioné anteriormente, en el disco anterior se trabaja con 40 pines. En el caso de nuestra tecnología SATA, empezó a trabajar con tecnología de 7 pines. Y más para acá, usted puede ver, perdón, por acá, usted puede ver este puerto de acá, que es el que le provee energía a la computadora. De hecho, le provee también 12 y 5 voltios, ¿sí? Es más largo, es más planito y siempre su tarjeta electrónica que le permitía controlar los movimientos del disco y el hecho de guardar toda la información. El disco que tengo en mi mano actualmente es de apenas 250 gigas. Es de marca Western Digital, ¿sí? Y la velocidad de transferencia es de apenas 7,200 revoluciones por minuto. Cabe mencionar que tanto el disco anterior como este son discos de 3.5 pulgadas. Esa es la medida que se reconoce a estos discos, de 3.5 pulgadas, ¿sí? Eso es discos duros de computadoras normales. Hoy en día utilizamos estos discos que son menos pesados, tienen la misma característica, en este caso tienen las características de 7,200 revoluciones por minuto, en el caso que yo tengo aquí es HGST, la marca, es de 500 gigas, pero es tecnología 100% SATA. ¿Cómo vemos que es tecnología 100% SATA? Simple y sencillo. Número 1, usted puede ver los puertos que hablamos anteriormente. En este caso, la conexión de energía eléctrica y la interfaz de datos, que es el puerto de 7 pines, que es la tecnología SATA. Y ya no aparecen pines ni aparece el conector grande de energía de 12 y de 5 voltios, o sea, solamente lo que es la tarjeta gráfica donde almacena la tecnología SATA. Este disco es de 500 gigas, ya lo mencioné antes, y también corresponde a las medidas de 3.5 pulgadas, ¿sí? Hasta ahí tenemos discos de computadoras
de escritorio. Este tipo de discos es ideal por cuestiones de el sellado, que es más potente, ¿sí? Y a la hora de tener algún movimiento, un golpe, pues lo resiste bastante bien. Por el otro lado, tenemos los discos para laptop. Los discos para laptop son pequeños. A estos discos se les reconoce como discos de 2.5 pulgadas. Una de sus características principales es de que maneja velocidades a 5.400 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad que manejan estos discos. Son más pequeños, son más compactos. La tecnología es igual, ya sea en IDE o en SATA. IDE pues tiene los pincitos ahí como lo vieron en el disco anterior, pero en SATA tiene el mismo formato. Una de las curiosidades de estos discos es que yo lo puedo conectar sin ningún problema en una computadora de escritorio. No hay ningún problema, trabaja muy bien. Yo puedo utilizar este disco pequeño en una computadora de escritorio sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque tienen la misma tecnología que los anteriores. Como lo ven ustedes ahorita, este es un disco pequeño que voy a utilizar de ejemplo para desarmarlo. Ahí está la tecnología SATA, ¿sí? Tenemos entonces el puerto de 7 pines y tenemos la conexión de energía eléctrica, ¿sí? Ahora bien, estos dos discos que yo tengo acá tienen algo peculiar. Este de acá tiene interfaz para conectarse desde USB. Eso quiere decir que este era un disco externo. Y ustedes, como podrán ver, aparece únicamente dos puertos, un micro USB y uno un poquito más grande, ¿sí? Mientras que el normal nos aparece con la tecnología que lo vimos anteriormente. Ahora, ¿qué hay dentro del disco duro? ¿Les gustaría ver qué hay dentro del disco duro? Vamos a desarmar este precisamente. ¿Qué es lo que encontramos dentro de él? ¿Qué es lo que se hace? Se quita nada más, se quita todo lo que es la tapa de arriba, las etiquetas, y lo que podemos visualizar es esto, miren. No sé si lo logran ver ustedes, logran observarlo, cómo se ve ahí cada una de las piezas de nuestro disco duro, ¿sí? Eso es lo que hay dentro de él. Voy a compartirles algo acá. No sé si logran verlo, me confirman si lo logran ver. Me dicen si lo logran ver, por favor. ¿Sí? Ok. El disco duro consta de las siguientes partes. Número 1, voy a empezar acá con la parte más importante, que es la cabeza de lectoescritura. Esta pequeña aguja es la encargada de leer y de escribir datos en el disco duro, ¿sí? También tenemos un controlador que es el brazo. Voy en sentido de las agujas del reloj, empezando por cabezal de lectoescritura, por favor. Luego voy con el brazo, que es el motorcito que se encarga de mover toda esa aguja, moverla para que pueda tener esa lectura de información y escritura al mismo tiempo. Creo que en la cámara lo estoy señalando, ¿sí? No sé si lo logran ver. Luego del brazo, siempre en sentido de las agujas del reloj, tenemos el tablero de circuito. ¿Cuál es el tablero de circuito? Todos los discos duros traen esta pequeña tarjetita que ustedes ven atrás, que es donde está toda la interfaz que le permite a la computadora leer y describir la información que está contenida dentro de él, ¿sí? Eso es lo que hay en la tarjeta electrónica, es el controlador principal. Más adelante, el frente, que es el frente del disco duro, que es donde yo les señalé la tarjeta, donde están los puertos, donde ingresa toda la información, todos los cables. El actuador es el motorcito que hace que ese brazo se mueva y permita al disco duro leer esa información y realizar todas las acciones que les estamos pidiendo. Por último, antes de eso, archivos guardados. Este es un ejemplo de cómo se están guardando la información poco a poco, ¿sí?
y en algún momento en clase creo que lo mencioné, son clúster, ¿sí? Un espacio designado para guardar información. Entonces, ahí se va guardando el archivo. Ahora bien, no sé si ustedes de repente puedan preguntarles a sus abuelitos o de repente a sus papis o a sus mamis cuáles eran los famosos discos de acetato. El disco de acetato iniciaba su trabajo a través de una pista y empezaba a girar y mientras giraba la aguja iba ingresando hacia el centro del disco. Así es como funcionan estos discos duros, ¿sí? Se va creando la información a través de pistas, como ustedes lo pueden ver acá en la imagen. También tenemos el eje, que es esta ruedita de acá del centro, que es el motor que hace que el disco gire, en este caso a 5.400 revoluciones por minuto, ¿sí? Este disco gira a 5.400 revoluciones, o sea, 5.400 vueltas en un minuto, ¿sí? Y el disco, donde se guarda toda la información, que es un disco de platino. Al quitarlo es un espejo vivo, pero dentro de él hay información. Lamentablemente ese disco está echado a perder porque desde el momento en que lo destapé ya entraron partículas de polvo, la aguja seguramente ya rayó parte de las pistas y eso provoca que ya no pueda yo utilizar este disco, ¿sí? Hay empresas que se dedican a rescatar información de este tipo, pero utilizan laboratorios específicos para ello y lo hacen de una forma con mucha tecnología, de forma muy profesional, ¿sí? Entonces sucede. Este es el disco duro entonces, ya se los presenté acá y así es como se ve de forma normal, ¿sí? En este momento vamos a iniciar con dudas, vamos a iniciar con preguntas y si no hay preguntas vamos a continuar a la otra parte que tiene que ver con algunas actividades que se realizan con el disco duro, ¿sí? Entonces, dejo la palabra si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Estamos bien? Cristel Galeano. No. Yo quería preguntar algo, pero no Suéltelo. sé. Es que prácticamente para qué sirve todo eso. Muy bien. ¿Usted tiene computadora, hija? Sí, ¿Está en ahorita computadora? mismo, en eso estoy. Muy bien. En su computadora, ¿usted qué guarda regularmente? ¿Películas? De todo ¿Imágenes? también. ¿Archivos? Música principalmente, ¿verdad o no? Muy bien. Adivine dónde se guarda. ¿Dónde se guarda, En Cristian? eso. Exactamente. En eso. Toda la información se guarda aquí. Este disco era de 1 terabyte, o sea que le cabían alrededor de 1000 películas en HD aproximadamente. Sí, 1024 películas en HD. Este era un disco de 1 terabyte, era externo. No, este era interno. Lamentablemente lo eché a perder por motivos de la ciencia. Sí, entonces, aquí se guarda todo ese tipo de información, Cristel. Desde archivos de Word, archivitos en Notepad, hasta fotografías, cualquier tipo de película, imágenes, lo que usted quiera guardar, aquí se crea. Incluso el sistema operativo cuando se instala, aquí se realiza, aquí se instala, ¿sí? Una parte del principio del disco, ahí se guarda la información de lo que es el sistema operativo. Cuando usted inicia Windows 10, empieza a leer información aquí, ¿sí? Archivos que le dan instrucciones específicas a la computadora y hace que aparezcan esas figuritas tan lindas y el escritorio y los iconos y todo eso. ¿Resuelvo su duda? Yo digo que sí. ¿Alguien más? ¿O alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? Continúo entonces. El disco duro tiene esa peculiaridad de guardar grandes cantidades de información, pero como todo componente se daña fácilmente. Puede que se traben las agujas, puede que se ponga un poquito lento cada vez que inicio. Bueno, pueden crear diferentes problemas y al mismo tiempo, por ser grandes cantidades de espacio, requeriremos ciertas funciones nuevas. Existen 3 programas o 3 clasificaciones de programas utilitarios. Eso lo estuvimos platicando en algún momento. Y tiene que ver con programas
para el mantenimiento de discos. El programa de mantenimiento de discos lo que hace es revisar cada pista, cada sector del disco duro y hacer que se mantenga en óptimas condiciones. Hay programas que nos permiten ver cómo está el disco duro, si todavía tiene más tiempo de durabilidad, si todavía tiene más tiempo de vida. Y si tuviera algún problema, nos recomienda algún programa que nos permita darle solución a eso y alargar un poquito más el tiempo de vida. Hay programas que nos permiten mantener el orden del mismo. Recuérdense que cuando el sistema operativo guarda información, guarda en forma de fragmentos, en partes. Y en todo el disco duro puede estar un archivo en diferentes partes del disco duro. Cuando intenta leerlo, eso lo vuelve más lento. Implica tener que moverse más y obviamente el cargar un archivo es lento. Seguramente a ustedes les ha pasado. Cargan una fotografía, inicia la ventana, tarda un ratito y de ahí aparece la fotografía. Eso es porque el sistema está muy fragmentado, ¿sí? Entonces, lo que se hace es utilizar algunos programas que nos permitan darle solución a eso. Entonces, tenemos 3 categorías. Los programas que lo que hacen es desfragmentar discos, otros solucionan problemas físicos en el disco y otros que son herramientas utilitarias que nos permiten hacer particiones. Por ejemplo, este era un disco de 1 tera. En una parte del disco pude haber guardado el sistema operativo y en otro guardar archivos importantes. Entonces, particionar o volver el disco en 2 partes es una de las actividades que regularmente hacemos en las computadoras. ¿Qué nos beneficia esto? Que si el sistema operativo falla, no se pierde mi información. Puedo formatear sin ningún problema, pero mi información se mantiene intacta. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar de que, híjole, se me dañó la computadora, voy a tener que formatearla y eso implica perder toda mi información? Eso es porque toda la información está en una sola partición, como le llamamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace básicamente esas herramientas. Entonces, eso es lo que realiza ese tipo de programas. Lamento la distracción, disculpen. Entonces, son 3 categorías, programas que permiten ver cómo está el disco duro y darle solución al con desfragmentamiento, solucionar problemas de sectores y particiones de disco duro. Hasta aquí he llegado con la parte de la explicación. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran preguntar antes de pasar al tema de la tarea. Hoy sí hay tarea. Profe, ¿todas las clases van a ser así o algunas nada más? ¿Perdón? Que si todas las clases van a ser así o solo algunas. ¿Cuántas clases recibimos? 2, yo creo que 2 nada más. Las 2. Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más con situaciones de lo del disco duro? ¿Preguntas relacionadas al tema? Si no, vamos con la tarea. Hay que dibujar eso en el cuaderno. Sería lo ideal para que lo tengan ustedes ahí en cuenta. Traten de sacarle un screenshot o en su defecto traten de sacarle una foto. No sé cómo se les haga más fácil. Para mí como que es más fácil un screenshot para que ustedes puedan tener esa imagen y plasmarla en su cuaderno. ¿Alguna otra duda? Los demás no los veo muy interactivos. Me imagino quedó muy claro. Pregunto. ¿Estamos bien? Sí, dice. Muy bien. Vamos a lo que es la tarea. ¿Ya le sacaron un screenshot a la pantalla? ¿Ya puedo quitar la pantalla? Ok. Voy a dejarla de compartir. ¿Cuál es la tarea entonces? El día viernes, ustedes van a entregar una tarea relacionada a este tema. ¿En qué consiste? No sé si lo están viendo ahí. Deben investigar sobre programas utilitarios para discos duros. Existen muchos programas que nos permiten desfragmentar el disco duro. Muchos programas que nos permiten escanear y ver sectores dañados. Y muchos programas que nos permiten crear particiones de disco.
¿sí? Su tarea consiste en investigar cuáles son estos programas, investiguen por lo menos 5 de cada uno, ¿sí? Esto nos va a servir mucho porque Dios así lo quiera. El próximo año vamos a estar viendo computadoras específicamente y seguramente va a ser necesario aplicar algunas de estas herramientas cuando demos mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo o instalación de computadoras. Entonces necesito que ustedes sepan cuáles son los programas que nos permiten desfragmentar, escanear sectores y crear particiones. El trabajo, como siempre lo he pedido, es formal con ilustraciones. Obviamente lo envían vía Classroom, ¿verdad? No es de que hagan el trabajo en físico y lo vayan a dejar al colegio, no. Lo envían a través de Classroom, en este apartado donde estamos ahorita, ¿sí? De donde ustedes accesaron a Zoom. Así que, por favor, allí envíenlo. Cópienlo, por favor. Entonces, solo para que quede claro, son 5 de cada uno, por favor, ¿sí? Los más populares, no busquen los desconocidos, los que me aparecieron, no, busquen y los criterios de búsqueda en Google Classroom, en Google Chrome, pueden ser, con el buscador de Google, pueden ser desfragmentadores más populares para una computadora, ¿sí? Así de sencillo. O escaneo de disco más populares para una computadora. Ahí les aparecerá uno que les voy a mencionar y sería bueno que ustedes puedan contarme si lo agregan dentro de todo. Es este de acá. HDD Regenerator. Muy bien. Este programa es uno muy bueno. ¿Qué es lo que hace? Muchas veces nuestras computadoras se apagan y el disco duro está así girando a grandes velocidades, a más de 5.400 o 7.200 revoluciones por minuto. De repente se va la luz y la aguja está justo sobre él, ¿sí? Está justo sobre él y de repente se va la luz y la aguja cae de golpe mientras el disco está girando, se rayan. Entonces, HDD Regenerator es un programa que les recomiendo mucho y no es fácil trabajarlo, pero es muy buenísimo. Y ese lo que hace es levantar los problemas de este tipo de daño, ¿sí? A tal punto que remagnetiza y corrige sectores. Cuando una computadora se apaga así de repente y cae la aguja de esa forma tan abrupta, lo que hace es de que ya no inicia correctamente. ¿Por qué? Porque seguramente donde estaba leyendo la información, ahí cayó la aguja, dañó los archivos y se dañó completamente la lectura de esos archivos, ¿sí? Muchas veces ustedes verán como experiencias, verán esas situaciones en las cuales una computadora no trabaja, no me lee un archivo, no me lo carga o no me inicia el sistema operativo por ese motivo, ¿sí? Porque seguramente está dañado ese sector del disco. Desfragmentadores de discos. Como les dije anteriormente, a veces tarda mucho en iniciar una fotografía. Seguramente el archivo está particionado, o sea, está partido, perdón, está fragmentado, está hecho en pedacitos porque se guardó en cada uno de los sectores del disco duro en la computadora. Entonces, lo que hace este programa de desfragmentador, lo que hace es unirlos, colocarlos en un solo lugar, unidos. Si ustedes pensaban que el sistema operativo era muy ordenado en ese aspecto, créanme que no. Lamentablemente, donde pueda, los guarda. Entonces, con eso se crea más lentitud. Si usted siente que su máquina está muy lenta, cuesta que cargue Word, se debe a eso. Y particiones, y les voy a compartir algo acá. Voy a quitar esta actividad que tengo acá. Si ustedes van a notar ahorita, voy a mostrarles cómo tengo yo particionado mi disco. Esto me asegura evitar perder algo de información. Observen ahorita su pantalla. No sé si ya están viendo su pantalla. Sí, ahí apareció. Yo tengo 2 discos. En el primer disco que estoy señalando acá, tengo todo mi sistema operativo. Si en algún momento mi disco se daña de esta parte del sistema operativo, ya no me arranca, yo simplemente formateo y no hay problema. Pero en una partición aparte, diferente, tengo lo que es mi otra partición y tengo todos mis documentos.
¿sí? Que es lo que ustedes pueden ver acá. No sé si lo ven, si lo ven, por favor, me confirma. Es importante entender de que aquí guardo toda mi información y es un solo disco duro en mi computador, ¿sí? No sé si tienen dudas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Nos vamos a quedar en ese tiempo a lo que es preguntas. Preguntas y respuestas sobre la tarea, sobre el tema visto el día de hoy. Por favor. Profe, ¿la tarea se puede hacer en Word o es en el cuaderno? Por favor, en Word. Recuérdense que las vamos a subir acá a Classroom. Vamos a subir su tarea a través de Classroom y ahí van a entregar su archivo, ¿sí? Entonces, haga un bonito trabajo, redáctenlo bien. Muy importante, agréguele ilustraciones. Dígame de dónde lo sacó, por eso les pido un trabajo formal, porque yo necesito que le agregue ilustraciones y la dirección de dónde sacó la información. Jessica. O sea, tiene que tener grafía, carátula. ¿Qué manda? Tiene que tener grafía, carátula y todo eso. Exactamente. Por favor, Jessica, tiene que tener todo lo relacionado a un trabajo formal. Grafía, la introducción, su carátula, obviamente, y una conclusión de lo que vieron sobre esos programas. ¿Alguna otra duda? Profesor, hay que investigar los programas. ¿Qué ¿Solo son manda, 5? Katy? ¿Sí? 5 de cada uno. 5 de desfragmentadores, 5 programas para escanear el disco y 5 programas para partición. Entonces son 15. Solo son esos 3. De esos 3 serían 15 programas en total. Y cada uno hay que describirlo. Sí, por favor, descripción, cómo funciona, qué tiene de bueno. Miren, existen muchos en la red. Yo puedo mencionarles desfragmentadores. El propio sistema operativo tiene un desfragmentador, pero si existen otros en el mercado, por decirlo así, algo bueno han de tener, ¿sí? Entonces necesitamos saber por qué son mejores, en qué características tienen, en qué son mejores a los de la competencia, ¿sí? Entonces necesito que hagan una breve descripción de cada uno de esos desfragmentadores. ¿Alguna otra duda? ¿Resuelvo sus dudas, señoritas? Ya ni hay tiempo, profe, ya se va a acabar la reunión. Sí, yo sé. Aprovechemos el tiempo. ¿Alguna otra duda? No le entendía eso, como así de que hay 5 de cada uno desfragmentados, escaneo y partición, ¿no? Sí, cuando me refiero yo a que necesito 5 de cada uno es que, por ejemplo, desfragmentadores, hay una gama de programas utilitarios que desfragmentan el disco. Tomen los 5 más populares. O sea, cuando termines de jugar lo venís a poner aquí. ¿Qué manda? Para lo que es escaneo de disco, existen una gama variada para poder desfragmentar, para escanear discos y ver errores e incluso repararlos, pero yo necesito los 5 más populares. Para particiones, sí, les puedo mencionar un montón, pero necesito conocer los 5 más populares. En total son 15 programas, seguramente los que ustedes tendrán que investigar en diferentes categorías. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Queda claro? Jessica, Cristel, que son las alumnas que más están preguntando, me alegra que estén así de interactivas. Los demás. Gracias, profe, yo siempre. Los demás, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Los veo callados, a veces me quedo así. ¿Será que sí entendieron o solo por salir del paso me dijeron que sí entendieron? Cuéntenme, por favor, si hay alguna duda. No se me queden calladitos. ¿Para cuándo es la tarea? ¿Para cuándo es? El día viernes, 2 p.m. Ah, bueno. Déjelo para el lunes. No. Profe. Déjelo para el sábado. No. Suficiente tiempo para el viernes. Sábado no quiero. ¿Saben qué es lo que está pasando? Bastante tarea. Voy a explicarles qué es lo que está pasando ya para finalizar porque se va a terminar el tiempo. Si la dejo para el sábado me están preguntando en la mañana qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, me están No, hombre. y lo entregan después del horario del sábado. Entonces estamos para viernes, 2 p.m., por favor. Tienen suficiente tiempo. Estamos a punto de desconectarnos. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes, verlos. Eso es algo
muy gratificante para mí saber que están bien de salud. Y pues por favor, jóvenes, cuídense mucho, principalmente por la época de lluvias, traten de abrigarse bien, no se expongan al agua, al ambiente, por favor, porque si no lo van a confundir con otra enfermedad y no me gustaría que se asusten, ¿sí? Se me cuidan bastantísimo, por favor, se pueden ir desconectando.